Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 30 del curso de álgebra intermedia. En la lección anterior comenzamos viendo las fracciones complejas, el tópico de las fracciones complejas dentro del tema de las fracciones algebraicas. Y repasamos del álgebra elemental lo que era una fracción compleja y ya lo que era el primer método para resolver fracciones complejas. Aquí vamos a ver ahora, en esta primera parte de esta lección, el método 2 para simplificar fracciones complejas. Aquí lo tenemos. También lo estudiamos en el álgebra elemental, pero aquí lo vamos a ver aplicado a unas fracciones un poco más elaboradas que las que vimos en el álgebra elemental. Dice, simplifique por separado el numerador y el denominador de la fracción compleja dada. Entonces, efectúe la división del numerador entre el denominador así simplificados. Vamos a ver, por ejemplo, esto que nos dice simplifique la fracción compleja, esta que está aquí. Bueno, fíjense que es una fracción compleja porque efectivamente contiene fracciones, en este caso, en el numerador de la fracción compleja es esta expresión que está aquí arriba, y el denominador es esta. Y esta fracción compleja contiene fracciones tanto en el numerador como en el denominador. ¿Ven? Bueno, pues yo voy a simplificar por separado la fracción, lo que está en el numerador. Fíjense que el numerador nos pide la resta de este número 1 menos esta fracción. Bueno, pues para yo poder restar eso, fíjense que tendríamos que escribir el número 1, ¿verdad? Vamos a empezarlo acá, ¿verdad? El número 1 de esta manera, 1 sobre 1, para verlo como una fracción, ¿eh? 1 sobre 1 menos 1 sobre x, ¿verdad? Y claro, en el denominador también tenemos una resta del número x menos esta fracción. Pues para ver como una resta de fracciones vamos a escribir el número x como x sobre 1, ¿verdad? Por aquel teorema de álgebra elemental que se llama la división entre 1. Cualquier número se puede escribir como el número entre 1. Así que sería x sobre 1 menos 1 sobre x cuadrado. Bien. Ahora arriba, fíjense que efectivamente tenemos una resta de fracciones heterogéneas. Tienen diferentes denominadores. Pues entonces hay que buscar un denominador común para esa resta de fracciones que está arriba. Y fíjense que, siguiendo los 4 pasos, ¿verdad?, que hay que hacer para buscar un denominador común entre las fracciones, primeramente factorizaríamos cada denominador. La factorización del 1 es 1, la factorización de x es x, ¿verdad? Luego los distintos factores que aparecieron son el 1 y la x. Y la potencia más alta, el 1 claramente a la 1 y la x a la 1. Y entonces la multiplicación de 1 a la 1, que es 1, por x a la 1, que es x, que da x, 1 por x da x, ese es el denominador común. Así que ambas fracciones que están arriba, yo las quiero con el denominador x, ¿verdad? La segunda fracción, fíjese que ya lo tiene, así que se queda igualita, ¿verdad? Por el análisis que hemos hecho en estos días, de que para usted cambiar una fracción, el denominador de la fracción, al denominador común, si es el mismo, pues no hay que hacer nada, multiplicar por 1 arriba y abajo, x por 1 da x y 1 por 1 sigue dando 1. Ahora, fíjese que para yo cambiar este denominador 1 a x, habría que multiplicar el 1 por x para que dé x. Por lo tanto, en el numerador también, aplicando el principio fundamental de fracciones, habrá que multiplicar también por x. Y 1 por x, pues vamos a dejarlo expresado. En la arriba hay que multiplicar el 1 también por la x. Bien, abajo también tenemos una resta de fracciones heterogéneas, ¿verdad? Fracciones que tienen diferente denominador. Así que para poderlas restar tengo que cambiarlas a fracciones homogéneas. Así que habrá que buscar también un mínimo denominador común. Así que el denominador común entre 1 y x cuadrado, que son los denominadores, de esas fracciones que tenemos que restar abajo, sería primeramente factorizamos el 1, que es 1, y factorizamos previamente el x cuadrado también, que es x cuadrado. Así que fíjense que los factores que aparecieron son el 1 y el x. Y las potencias más altas después aparecen el 1 pues a la 1 y el x al cuadrado. Así que la multiplicación de 1 por x cuadrado que da x cuadrado, ese será el mínimo denominador común. ¿Sí? Así es que en este caso ambas fracciones yo las quiero con el mínimo denominador común que hemos encontrado, que es el x cuadrado. La segunda fracción ya lo tiene, así es que se queda igual. Dicho sea de paso, fíjense que los 4 pasos en este caso yo lo hice mentalmente, oralmente, porque son tan sencillos, ¿ves? No hay que hacer factorizaciones complicadas, sino que ya de hecho los denominadores están factorizados, que lo podemos hacer mentalmente sin tener que escribir los 4 pasos como hacemos en otros ejemplos, ¿verdad? Como hemos hecho en otros ejemplos. Ahora, la primera fracción, ¿verdad?, tenía denominador 1 y yo lo quiero cambiar a denominador x cuadrado, así que la única forma que yo puedo pasar de 1 a x cuadrado aplicando el principio fundamental de fracciones es multiplicar el 1 por x cuadrado. Pues si abajo tuve que multiplicar el 1 por x cuadrado, la x que está arriba en ese numerador también lo tengo que multiplicar por x cuadrado. ¿Eh? Y ahora podemos seguir con la simplificación, ¿verdad?
Fíjense que ahora tenemos una resta de fracciones homogéneas. Pues si una resta de fracciones homogéneas, el resultado será una fracción con ese mismo denominador que las hace homogéneas, que en este caso las de arriba, el denominador es x, ¿verdad? Y entonces sencillamente restamos los numeradores. Y los numeradores son 1 por x, que es x, menos el 1. Y abajo también, como ahora hemos convertido eso en una resta de fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, pues hacemos una sola fracción con ese denominador común, x cuadrado. Y restamos los numeradores. Los numeradores son x por x cuadrado, x al cubo, menos y 1. Pues ya tenemos simplificado por separado el numerador y el denominador de esa fracción compleja que nos daban. Pues ahora dice, una vez lo hayamos simplificado, entonces ahora efectuamos la división del numerador entre el denominador, así simplificados. O sea que ahora yo tengo que tomar la división del numerador, así simplificado, que es x menos 1 sobre x, entre el denominador, ¿verdad? Porque recuerden que eso es lo que quiere decir una fracción, que estamos dividiendo su numerador entre su denominador, ¿verdad? Así que sobre x al cubo menos 1 sobre x cuadrado. Pero entonces recuerde que una división se cambia de fracciones, se cambia a multiplicación de la primera fracción por el recíproco de la segunda fracción, que no es otra cosa que dirá la segunda fracción al revés, ¿verdad? Y recuerde que entonces al convertirlo en una multiplicación, después procederemos a cancelar todos los factores que veamos en común entre los numeradores y los denominadores que nos hayan quedado en esas fracciones que vamos a multiplicar. Así que ahora en este paso, además de yo cambiar la división a multiplicación y de virar al revés la segunda fracción para poner ahí o expresar ahí su recíproco, vamos a ir factorizando todo lo que podamos, ¿verdad? Vamos a ver, este numerador x menos 1, vamos a ver cómo se factoriza, es un binomio. No tiene factor común. Es una resta, pero no es una resta de cuadrados perfectos, ni tampoco es una resta de cubos perfectos. Así que no se puede factorizar por ningún método y claro, tampoco por ninguna de las técnicas especiales. Así que se queda igualito. X menos 1, lo único que vamos a hacer es que lo vamos a hacer entre paréntesis como indicación de que él en sí es un factor primo, que no se puede factorizar más. Sobre la x, que recuerde que cuando usted tiene un monomio ya está factorizado, ¿ok? Se supone que ya está factorizado. Ahora viene con esta fracción al revés, la x cuadrado que ya está factorizada, irá arriba. Y de arriba vendrá el x al cubo menos 1, que vendrá ahora aquí abajo, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que tenemos nuevamente un binomio. Pero ese binomio no tiene factor común. Es una resta, pero no es una resta de cuadrados perfectos. Ahora, si es una resta de cubos perfectos, ¿verdad que sí? Yo le puedo sacar raíz cúbica exacta de x al cubo, que es x, y le puedo sacar raíz cúbica exacta al 1, que es 1. Por lo tanto, podemos factorizar esa diferencia de cubos perfectos que viene ahora abajo, ¿verdad? Del siguiente modo, como se factorizaban las diferencias de cubos, que era un binomio multiplicado por un trinomio, ¿verdad? Y el binomio, sus dos términos, que es el binomio, que es el primer factor de esa factorización, de esa diferencia o esa resta de cubos perfectos, consiste los términos de la raíz cúbica de cada uno de ellos, ¿verdad? Separados por ese mismo signo. Así que será la raíz cúbica de x al cubo, que es x, menos, que aquí es menos, ¿verdad? Y la raíz cúbica de 1, que es 1. Y entonces el segundo factor de esa factorización, de esa resta de cubos perfectos, sale de este primer factor, que es el binomio. Y el primer término aquí es el cuadrado de este primer término del binomio, que es el primer factor. Y el cuadrado de x es x cuadrado. Automáticamente recuerde que venía el signo opuesto al que tenemos aquí. Así que si aquí es menos, aquí viene más. Si aquí hubiese sido más, si es que aquí hubiese sido más el signo de suma, ¿verdad? Entonces aquí hubiese venido menos. Recuerden que siempre el signo opuesto al que teníamos acá para el segundo término. Y entonces se multiplicaban esos dos términos, claro, sin contar el signo. X por 1, x. Y entonces se suma el cuadrado del segundo término y el cuadrado del 1 es 1. Bueno, pues ya tenemos las factorizaciones, todas las que podíamos hacer, ¿verdad? Unas que ya estaban hechas y una que efectuamos por ser la diferencia o la resta de cubos perfectos. Pues ahora cancelamos los factores en común que damos entre esos numeradores y esos denominadores. Empezamos con el primer factor que aparece en el numerador de la primera fracción, que es x menos 1, y vemos que aquí hay un factor x menos 1 en el denominador de la segunda, así que es el factor que está en común arriba y abajo se cancela, ¿ok? Luego viene el numerador de la segunda fracción, que es x cuadrado. Ya no hay más factores en el numerador de la primera fracción, ¿verdad? Vamos a la segunda fracción y su único factor es x cuadrado. Y vemos un factor x aquí. No este x cuadrado, que es igualito que este. Recuerden que este es un factor, este es un término, ¿ves? Del segundo factor de la factorización de ese binomio que era la resta de cubos perfectos. Ahora,
esta x y esta x sí son factores arriba y abajo. Pues esta x que está aquí abajo cancela con una de las dos que tenemos arriba. Pues ya vemos que ya terminamos de chequear todos los factores que hay arriba, no hay más factores que investigar. Eso es la simplificación final. Vamos a ver qué nos queda para efectuar la multiplicación. 1 por una x que quedó aquí, da x. Sobre. Y 1 por 1 es 1, por este factor que está aquí, pues da este factor que está aquí, porque el 1 es el elemento de identidad de la multiplicación, x cuadrado más x y más 1. Y ahí tendríamos la fracción simplificada o simple que resulta al yo simplificar esta fracción compleja. ¿Okay? Bien, ahí tiene un ejemplo de cómo usted aplica el método 2 para simplificar fracciones complejas. Vamos a indicarles ahora que cualquier fracción compleja usted la puede simplificar ya sea por el método 1 o por el método 2, por el que usted crea. Algunas veces uno ve como que el método 1 es más fácil de aplicar en un caso, algunas veces uno ve que es más fácil aplicar el método 2. Pero si no ve cuál es más fácil, usted puede aplicar el método que usted quiera. La cosa es que cuando termine la simplificación de la fracción compleja que usted tiene, sea aplicando el método 1 o aplicando el método 2, el resultado final va a ser el mismo. ¿Okay? Y vamos a ver un ejemplo de eso. Y vamos primeramente a hacer ese comentario, ¿verdad? Dice cualquier fracción compleja se puede transformar en una simple aplicando cualquiera de los dos métodos. En ambos casos obtendremos la misma fracción simple. Esa misma fracción finalmente que no tiene fracciones, que no es una fracción compleja, como tenemos al principio. ¿Okay? Por ejemplo, y se simplifica la fracción compleja, por ambos métodos. Una fracción compleja, esta fracción compleja contiene de hecho dos fracciones en el numerador que se están sumando y dos fracciones en el denominador que se están restando. Fíjense curiosamente que las dos fracciones que se están sumando arriba son las mismas dos fracciones que se están restando abajo. Pero eso, pura casualidad. ¿Okay? Así fue que presentaron esa fracción compleja. Y yo quiero resolverla, o más bien simplificarla, por los dos métodos. Bueno, recuerde que el primer método consiste en usted multiplicar el numerador y el denominador de la fracción compleja que nos den por el mínimo denominador común que haya entre todas las fracciones que contiene la fracción compleja que a usted le hayan dado. Pues mire, esta fracción compleja contiene 4 fracciones y sus denominadores son a menos 2 y a más 2, ¿verdad? Pues vamos a ver cuál es el mínimo denominador común de los 4 fracciones. Primeramente factorizamos este denominador
fíjense que es un binomio que no tiene factor común, es una resta que no es una resta de cuadrados perfectos, ni tampoco es una resta de cubos perfectos. Así que su factor, y fíjense que como no pertenece a ninguno de los casos que podemos factorizar, su factorización es el mismo, ¿verdad? Es un factor primo, a menos 2, ¿verdad? Bien, el segundo denominador es a más 2, ¿verdad? Y a más 2, fíjense que es un binomio, vea que no tiene factor común, es una suma, no es una suma de cubos perfectos, que es el binomio que podríamos factorizar. Así que la factorización del segundo denominador es el mismo, a más 2. ¿Ok? No se puede factorizar más. Bien. Y tampoco, fíjense que no se le podría aplicar ninguna técnica especial para poderlo factorizar. Ahora fíjense que los denominadores de abajo son los mismos. Así que la factorización de este va a ser esta misma, la misma factorización de este que está aquí arriba, porque es el mismo denominador. Y la factorización del segundo denominador abajo va a ser esta misma, porque es el mismo denominador. Así que esos son las factorizaciones de los 4 denominadores, ¿verdad? Y por lo tanto, esos son los 4 factores primos que aparecieron en esas factorizaciones. Y las potencias más altas a las cuales aparecen esos 2 factores primos, ¿verdad? No son 4, son 2 factores primos. Fíjense, ambos están a la 1. Así que por lo tanto, la multiplicación de ambos, ese es el mínimo denominador común que hay entre las 4 fracciones que contiene esa fracción compleja. Bueno, ahora procederíamos a multiplicar el numerador y el denominador por ese mínimo denominador común, porque eso es lo que requiere el primer método de simplificar fracciones complejas. Pero eso lo vamos a ver ya en la segunda parte de esta misma lección, que vamos a continuar ya mismito. Nos vemos entonces.